En una época marcada por dictaduras, desigualdades y luchas sociales, emergió un líder que cambiaría la historia política del Perú y de América Latina. Su nombre, Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl nació el 22 de febrero de 1895 en Trujillo. Desde pequeño demostró un espíritu curioso y rebelde. En el seno de una familia de clase media, creció rodeado de ideas liberales. Estudió en el Colegio Nacional de San Juan, donde fundó sus primeras agrupaciones estudiantiles. Más tarde ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo y luego a San Marcos en Lima, donde comenzó a formarse como pensador político. La relación con Haya de la Torre la tuve desde muy joven. Yo prácticamente antes de ingresar al Partido Aprista tuve la oportunidad de conversar con él en Vía Mercedes por intermedio de un compañero, Hugo Valverde, que me llevó a Vía Mercedes, y él me comentó en torno a sus años juveniles y me expresó el conocimiento que tenía sobre César Vallejo y todo el grupo de la Bohemia del Norte. Esa fue una primera entrevista que me impresionó por su calidad humana y por el conocimiento que tenía de esos hechos. Durante su etapa en Trujillo, Víctor Raúl se integró al llamado Grupo Norte, un círculo de intelectuales, artistas y escritores que marcaron una época en la vida cultural del país. Allí compartió ideas con figuras como César Vallejo, Antenor Orrego y Alcides Espelucín. El Grupo Norte no solo cultivaba el arte y la literatura, sino también el pensamiento crítico y la acción social. Fue el primer laboratorio de ideas donde Haya afilió su visión de un Perú más justo y solidario. En 1923, perseguido por la dictadura de Leguía, partió al exilio. Lejos de casa, su pensamiento maduró. En México fundó en 1924 la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. El aprismo no solo fue pensado como un partido, fue una doctrina continental que proponía la integración latinoamericana, la justicia social y la lucha antiimperialista. El 20 de septiembre de 1930, en plena efervescencia política tras la caída de Leguía, Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en Lima el Partido Aprista Peruano. Muy pronto se convirtió en el mayor movimiento político de masas de la historia del país, desafiando al poder tradicional y marcando el rumbo de la política peruana durante décadas. Fue exiliado por segunda vez y, a su retorno al Perú, fue recibido como un héroe popular, pero pronto enfrentó una feroz represión. Durante décadas fue perseguido, encarcelado y confinado en la clandestinidad. Pasó 5 años asilado sin poder salir de la embajada, pero nunca dejó de escribir ni de influir en el pueblo. Desde allí dirigía el movimiento con firmeza. Su salida fue un acontecimiento nacional. Lo esperaba una multitud emocionada que lo recibió como un símbolo viviente de resistencia. Aunque no llevaba armas, había librado una batalla con ideas. Y al cruzar la puerta de la embajada no salía un hombre vencido, sino un líder que había desafiado al poder con dignidad y perseverancia. En 1962 se presentó como candidato a la presidencia de la República. Obtuvo la primera mayoría, pero sin alcanzar el 33% necesario para ser proclamado. El Congreso debía decidir entre los 3 primeros candidatos, pero antes de que se pudiera hacer, un golpe militar anuló las elecciones. El poder le fue arrebatado una vez más. A pesar de todo, Haya no abandonó su lucha democrática, convencido de que la verdadera victoria estaba en la fidelidad del pueblo. Yo conocí a Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de mi partido, de la doctrina del Partido Aprista, cuando tenía la edad de 8 años. En 1944, cuando Víctor Raúl visitó la región de Huánuco. Yo soy huanuqueña y ahí lo conocí por primera vez. Luego empecé a leer toda su doctrina, su vida, y vi que era una persona excepcional, porque él tuvo una sensibilidad social desde muy pequeño. Víctor Raúl Haya de la Torre recorrió el mundo en el exilio, llevando su mensaje de justicia social y unidad latinoamericana.
Viajó por América Latina, Europa y Estados Unidos, dialogando con intelectuales, líderes políticos y obreros. Tuvo la oportunidad de conocer al célebre científico Albert Einstein. El encuentro fue breve, pero simbólico. Dos hombres de pensamiento universal comprometidos con la paz y los derechos humanos. Estos viajes no solo consolidaron su visión política, sino que lo convirtieron en un referente internacional de la lucha antiimperialista. Lamentablemente a Víctor Raúl lo persiguieron casi todas las dictaduras, Sánchez Cerro, Benavides. Por ejemplo, se presentaba para las elecciones para presidente, ganaba las elecciones, pero lo anulaban o querían meterlo preso, entonces él tenía que escapar, tenía que estar escondido. Y cuando ya fui universitaria, fue en el tiempo de Velasco Alvarado, que también perseguía al jefe, llegó escondido acá a Lima y estaba recibiendo por grupos a los compañeros universitarios. Yo en ese entonces recién era el segundo año que estaban en San Marcos, entonces los compañeros me dijeron que si quería visitar a Víctor Raúl, podía recibirnos. Yo dije, encantada, yo quiero ir a visitar, quiero volver a verlo a Víctor Raúl, hace años que no lo veía. En la histórica Casa del Pueblo, sede del partido aprista en Lima, Víctor Raúl Haya de la Torre impartía coloquios que no eran simples discursos, sino verdaderas lecciones de política, historia y filosofía, reuniendo a jóvenes, obreros, estudiantes e intelectuales. Conocí a Haya de la Torre en el local de Alfonso Ugarte. Me llevó Julián Alzamuro Urmeneta, que en paz descanse, que después fue también miembro del Buró Nacional de Conjunciones de Víctor Raúl. Cuando lo conocí, yo no era aprista, yo era un joven de 17 años, entonces andaba atareado en las cosas de las artes marciales y la literatura. Y cuando me lo presentan, obviamente le dije, señor Haya de la Torre, encantado de conocerlo. Obviamente, Víctor Raúl se dio cuenta que yo no era aprista. Entonces me pregunta, ¿cómo es tu nombre? Le digo, mi nombre es tal, y mi segundo apellido me pidió que lo repita. Yo le dije, yo sé por qué me pregunta eso. Le dije, me dijo, tu cara, me dijo, me es conocida. Y sí, le dije, mi abuelo era el general Portugal. Me dijo, yo le debo la vida a tu abuelo, porque en la persecución él era el jefe de la policía y me tenía escondido en su casa, el único lugar donde no iban a buscarme. Entonces me dijo, le debo la vida a tu abuelo y te hago una invitación muy especial, me dijo. Te invito a que formes parte del Buró Nacional de Conjunciones. Yo no tenía la menor idea, yo pensé que era una cosa como los Boy Scouts. Después me enteré del altísimo honor que me estaba haciendo, porque en la historia del APRA solo han existido 3 buró, siempre bajo dictaduras, y era el único organismo partidario que no era elegido por las bases, sino que era seleccionado por él personalmente por la naturaleza de funciones que cumplimos los compañeros del buró durante la dictadura militar y el rol tan importante que nos tocó jugar para la caída de la dictadura filocastrista de Velasco Alvarado. Yo escuchaba del APRA y escuchaba de Víctor Raúl. O sea, no era un personaje, digamos, ajeno a mi existencia. Pero personalmente lo conocí a Víctor en el año 72, en 1972, en agosto, justamente. Fui presentado por un compañero de la Universidad Garcilaso de Siglos Superiores, digamos que me reclutó, porque yo había salido electo delegado del aula de Cachimbos, que éramos más de 110 alumnos en ese momento en Garcilaso La Vega, y había ganado la elección por mayoría. Y bueno, a los 2 días me llevan, nos encontramos de tarde en la facultad y me invita a tomar un café a la catedral. Y le digo, ¿catedral? ¿Cuál catedral? No, fue su arte, pues ahí, al partido aprista. Vamos, pues ahí. No era un sitio para mí ajeno tampoco, ¿no? La cafetería de Alfonso Ugarte era conocida en los años 60, 70 por los espléndidos ya las picadas que existían, y también por el banana split, ¿no? O sea, bueno, era muy conocida en la zona de Breña en aquella época, en la Lima antigua.
y me lleva a la local de Alfonso Ugarte al segundo piso y esperamos unos minutos, serían 7:30 de la noche y aparece la figura de Víctor Raúl, ¿no? Una persona capaz, un hombre alto, fornido, por decirlo, no voy a decir gordo, sino fornido, y me presenta, un compañero jefe, le dice Víctor Velarde, dice compañero jefe, le presento al compañero Luis Fernando Lito, que ha ganado la elección al delegado del aula de los cachimbos en la Universidad de La Vega, y me extiende la mano, carambas. Cuando yo la tomé, era una mano suave, pero se sentía con fuerza, con energía, y yo más les digo, pues increíble, Víctor Raúl, bienvenido a la Casa del Pueblo, espero felicitaciones por tu elección y espero que continúes asistiendo a esta casa, a contribuir a la grandeza del pueblo. Ahí se fue el primer encuentro con Víctor, ya después es historia, hasta ahora, que han pasado más de 50 años desde ese primer encuentro, 53 años. Siempre hay ese lado turbulento y primitivo e infantil de la política. Y nosotros tenemos que procurar la iniciación de la forma educativa del Parlamento. El Parlamento debe ser educado en la forma como le ha permitido, por ejemplo, al Parlamento inglés gobernar tantos siglos, con un respeto absoluto de los derechos humanos, con un respeto que va conquistando más y más los privilegios que tiene el individuo, el ser humano. Pues dígame, es evidente que para que no se produzca esta situación de desorden, de lo que podríamos llamar una torre de Babel civil, va a ser indispensable que las principales fuerzas se unan en esa constituyente en base a determinados principios básicos, aun cuando no se comprometan a un pacto político. No, yo no creo en las uniones previas, creo en las uniones que son consecuencia de la buena educación política. Aquí lo que tenemos como defecto es que somos políticos mal educados, que no sabemos entender, que no sabemos comprender y que no sabemos discutir. Todo eso hay que enmendarlo en la forma más sagaz, más inteligente, con el buen ejemplo de los que tengan mayor capacidad de entendimiento y mayor capacidad de comprensión. Eso creo yo que corresponde en gran parte a los espíritus que tienen la posibilidad de ser los guiones del modo de ser cívico que vayan adquiriendo. En 1978, tras décadas de exclusión y persecución, el APRA pudo finalmente participar en una asamblea constituyente. Víctor Raúl fue elegido presidente de este órgano histórico. El 2 de agosto de 1979, Víctor Raúl Haya de la Torre falleció en Lima. Su muerte dejó un vacío político y moral. Su legado, sin embargo, vive hasta hoy. ¿No cree usted que le ha hecho daño al partido aprista la frase de solo el aprismo salvará al Perú? ¿No le ha dado una imagen de partido sectario? No, el aprismo necesitaba una voz de afirmación, una voz optimista y segura, además no una voz ilusoria, sino una voz que representara la promesa y el compromiso. Esa voz era un reto para nosotros, una obligación histórica que nosotros contraíamos, un desafío que le hacíamos al país. Ahora, esas circunstancias, ¿no cree usted que han cambiado ya y que hoy es necesaria la colaboración con otras fuerzas sociales, políticas, institucionales que hay en el país, una vez que el partido aprista ya es reconocido como el partido más importante de la vida peruana? Sí, pero todo eso es aprismo. Nosotros necesitamos continuar la modelación del partido. En eso pienso yo seriamente, porque eso corresponde a la etapa en que yo ya no voy a vivir. Hay que dejar un partido fuerte, sólido, un partido moderno, contemporáneo, un partido que realmente represente
la unidad monolítica de una fuerza organizada. Víctor Raúl fue un soñador, un luchador incansable y un símbolo de resistencia. Aya no buscó el poder por ambición, sino por convicción. Su historia es la historia de una causa, la causa del pueblo. ¡Arriba,